Pues bienvenida de nuevo a este podcast de Diario Reporter. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, mi querido Galileo. A ver, comencemos. Hace algunos días, Eduardo Rivera, Marco Cortés, Augusta y varios panistas han dicho que en este momento se encuentran en un proceso de reflexión. Para ti, ¿cuál sería esa reflexión postelectoral? Que el pan del yunque murió. Mira, al final nuestros estatutos son claros y establecen que después de cada elección se tiene que conformar una comisión para analizar un poco el porqué de los resultados. Y a nivel nacional ya se dio, y aquí en Puebla les pidieron a los comités, les pidieron a algunos personajes que contestaran un cuestionario y que nos dijeran qué fue lo que pasó. Me parece que es sobreanalizar lo que nos queda bastante claro. No hubo chamba, no hubo objetivos, no hubo pasión por hacer las cosas, y ahí están, no dieron resultados, ¿no? Porque no solo no ganamos, sino no retuvimos lo que ya teníamos. ¿A qué me refiero a lo que ya teníamos? Mira, de entrada 4 distritos federales, teníamos 6 distritos locales y teníamos un montonal de municipios. No se retuvieron, no se hizo ninguna estrategia para retenerlos. Entonces me parece que pues están de sobra cualquier tipo de análisis. Hay que ponernos a chambear, porque además el 2027 está a la vuelta de la esquina. Entonces, esa sería la reflexión. La debacle del PAN actual es culpa del panismo, del yunquismo. Me parece que sí, que el pan del yunque, el concepto que ellos tienen de trabajo, ¿no? De mucho home office, ¿no? Que alguien les diga que ya terminó la pandemia, ¿no? Que ya pueden salir, sí. Que ya pueden ir a los municipios con total tranquilidad, porque la verdad es que no salieron a los municipios, no se enteraron de qué estaba pasando, porque muchos culpan a las alianzas. Sí, en el sentido de darles de más. ¿Y por qué les dieron de más? Bueno, pues porque cuando llegan a la mesa y empiezan a ver de, oye, ¿qué vamos a hacer en tal municipio? Y el PRI les dijo, pues ahí yo tengo tantos líderes y entonces tienen que ser para mí. El PAN dijo, sale. ¿Qué fue lo que pasó? Que como no tenían delegados en tierra, como nunca salieron desde la presidencia hasta pues los delegados, nunca salieron a los municipios, no se dieron cuenta que aquellos liderazgos de los cuales tenía o presumía el PRI ya no estaban en el PRI, estaban en Morena. Ya no tenía el PRI lo que tuvo 3 años antes o 6 años antes. Entonces me parece que la alianza no estuvo mal, pero se les dio de más y se minimizó el liderazgo de los panistas, y muchos de ellos no fueron ni siquiera invitados a hacer campaña, ¿no? Entonces, ¿qué provoca? Pues bueno, brazos caídos, que muchos al tocar las puertas en el PAN, oye, no, fíjate que no puede ser candidato porque va a ir alguien del PRI, alguien del PCI, alguien del PRD. Tocan las puertas de otros partidos, el Verde, por ejemplo, y muchos de ellos hoy son presidentes electos del Verde. Entonces, creo que es lo que no nos puede pasar. Hay que pensar más allá, hay que pensar en grande, hay que pensar en un PAN ganador, en hacer muchísima chamba, y estoy seguro, insisto, que en el 2027 nos puede ir bien. Y eso contrasta un poco justo con las últimas declaraciones bueno, ahora senador indígena Néstor Camarillo, que culpó a la alianza con el PAN de la debacle del PRI y de los malos resultados, y él asegura que dieron más de 300,000 votos a los panistas. ¿Qué opinas al respecto? Que bueno, ahí están los votos que nos dieron, pero en esa misma proporción se le debieron de haber dado los espacios, porque tal parecía que todos valían lo mismo. ¿A qué me refiero? De diputaciones federales, son 16 distritos federales, y les dieron 5 al PRI, 5 al PRD y 6 al PAN, como si los 3 partidos valieran lo mismo. En diputaciones locales fue prácticamente lo mismo. Dividieron todo en 3, ¿no? Como si los 3 pesaran lo mismo. Creo que, insisto, si hubiera existido chamba, se hubieran dado cuenta del peso de cada uno y hubieran hecho lo necesario para que nadie se sintiera herido, ni engañados, como a lo mejor el PRI dirá, ¿no? O sentirán, ni nosotros, los panistas en el interior del estado, ninguneados y además sin valorarlos, ¿no? Entonces creo que debieron haber hecho un mayor trabajo, pero no lo hicieron. La verdad es que estuvieron 3 años, pues ahí están los videos, ¿eh? Ya sabemos qué era lo que estaban haciendo, ¿no? Así es. Tenían que estar trabajando, enfocados. Mira, cuando yo busco la reelección en el 2021,
lo que decían en los municipios es que nosotros vamos por la gobernatura, Lalo quiere ser gobernador. Bueno, si ya sabían 3 años antes qué era lo que querían, pues ¿por qué no se pusieron a chambear como locos? ¿Por qué no los delegados todo el tiempo afuera hablando? Además de nuestros liderazgos, ¿por qué no había un PAN que estuviera defendiendo a los agricultores, al tema de las mujeres en los municipios? O sea, ¿por qué no estábamos nosotros haciendo nuestra chamba si ellos ya tenían un objetivo claro? Tenían que estar hablando con todos, pero se cerraron no solo para el PAN, se cerraron para la sociedad. Si hoy tú preguntas si nos ven como oposición, nos ven como uno más, ¿no? O sea, tal parece que formamos parte de su alianza, porque nunca hubo un posicionamiento serio de ser oposición, de decir, oigan, esto está pasando, no puede pasar, y además proponemos esto. No había. ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros, cuando encabecé la dirigencia, una vez a la semana teníamos ruedas de prensa. Ellos no tuvieron. Si hicieron 3 en 3 años, es mucho. Entonces me parece que la sociedad no vio, ni nos sintió cercanos, ni distintos a Morena. Y bueno, pues llegó la campaña y pues ahí están los nulos resultados. Sí. Bueno, voy a toser un poco. Se nos anda ahogando. No, ve hacia arriba. Del frío, del hielo. Me quiero regresar un poquito antes de irnos al tema de Eduardo Rivera. Decías que el PAN del Yunque fue el que permitió que Acción Nacional cayera totalmente en picada. ¿Tú a qué PAN perteneciste o perteneces? ¿Al PAN morenovallista, al PAN aloncista, al PAN galista? ¿A qué corriente del PAN perteneces en este momento? Me afilié hace 25 años. Yo pertenezco a un PAN ganador, un PAN incluyente, un PAN que da resultados, un PAN convencido de que estamos en el mejor partido y que hay que trabajar para obtener las cosas. ¿Por qué digo un PAN ganador? Porque efectivamente todas estas corrientes que se dieron en distintas etapas, muchos entraron en ese momento. Sin embargo, yo entré cuando, insisto, hace 25 años, me tocaron un montonal de presidentes estatales. Me tocó Lalo Rivera, me tocó Micalco, Ángel Alonso era un liderazgo fuerte, Ángel Alonso Díaz Caneja, me tocó cuando llega Rafael, me tocó cuando llegó Rafael, me tocó cuando estaba la señora Marta Erika, me toca cuando gobernaba Tony Gali, es decir, me tocó todo eso. Pero creo que de cada etapa tenemos que sacar lo mejor. Pero nos queda claro que este PAN, el PAN del Yunque, el que regresó después de 15 años de estar fuera, de no estar presente, y de además ese PAN que estaba acostumbrado a solo las pluris, a no chambear, el que ganaba perdiendo, el que negociaba con el oficialismo para sus empresas, ese es el PAN que llegó. Y ahí está, o sea, las cosas no cambiaron en absolutamente nada. Si te das cuenta, estamos teniendo otra vez ese PAN chiquito, ese PAN que solo piensa en sus negocios, ese PAN que no se abre. ¿Y por qué digo el PAN del Yunque? Porque todas las candidaturas del PAN fueron exclusivamente para gente del Yunque o afines a ellos. No se abrió a nadie más. Un poco lo que te decía, liderazgos fuertes en el interior del estado, les decían, tocaban las puertas del PAN y les decían, estuviste con Rafael a la esquina, ¿no? Ni nos hables. Claro que ellos, liderazgos que dieron resultados, tocaron las puertas de otros institutos, se las abrieron y ganaron. Entonces me parece que no podemos seguir cerrando el partido, ni cerrarnos los ojos y decir que nos robaron la elección y que no pasó nada. No, a ver, gran parte del resultado fue la culpa de la dirigencia y de todos los panistas. Entonces tenemos que aceptarlo, pero ya ponernos a trabajar. Y en ese ponernos a trabajar ya viene la renovación de las dirigencias, tanto nacional como estatal. Justo hacia allá voy, pero regrésate. Dame un momento antes. En este momento, además de la derrota electoral, de haber perdido prácticamente lo ganado, ¿no? De dar muchos pasos hacia atrás a ese PAN que no ganaba, ¿no? Que simulaba triunfos, en este momento el PAN está atravesando no solo una crisis electoral o política, está el escándalo del secretario general Marcos Castro. ¿Qué opinión te merece al respecto este escándalo extramarital? Me queda claro que no podemos transgredir o traspasar esa línea personal del secretario, pero al final es un tema moral en un marco en donde se aprobó
la despenalización del aborto y él había dado unas declaraciones pues acerca de esta parte de moralidad, ¿no? de los principios. ¿Qué opinión te merece? Mira, tú ves unas cosas, yo lo que veo es que 3:30 de la mañana se ocupa un edificio o unas oficinas públicas que se sostienen con recurso público y que llegan 3:30 de la mañana y quién sabe qué pasa. Muchas cosas uno se puede imaginar, pero lo que sí hay que señalarlo, por lo menos yo lo señalo, es una oficina pública que se sostiene con recursos públicos y que no, y tal parece que no se ocupó para lo que se tenía que ocupar. Insisto, creo que estaban bastante ocupados en otros temas que no se preocuparon por el principal, que era dar resultados. Cada quien sabrá lo que pasa en su tema interno, pero era una oficina pública, 3:30 de la mañana, ¿no? Entonces, Claro. híjole, pues muchas cosas pueden pensar, pero insisto, estaban distraídos. Perdón, ¿pedirías la renuncia del secretario general tajantemente, concretamente? Mira, ya van a salir, ¿y por qué lo digo? Ya van a salir. Nuestros estatutos marcan que en el segundo semestre del año de la elección se tiene que renovar la dirigencia, pero además, no, que se queden los dos, porque por ahí alguien decía, oye, hay que pedir que Augusta se vaya, ¿no? No, espérense, que se quede a dar respuesta de qué hicieron con la lana pública. ¿Por qué durante 3 años no tuvimos bardas? ¿Por qué durante 3 años no hubo ruedas de prensa? ¿Por qué estos resultados? ¿Por qué retrocedimos 25 años? De igual forma al secretario, ¿no? Oye, a ver, la institución o el instituto político, el edificio, ¿por qué 3:30? O sea, que nos den respuesta de qué estaba pasando y qué pasó, porque ellos en gran parte son responsables de lo que pasó. Ok, perfecto. Caminemos respecto a la alianza que tuvieron con el PRI. En algún momento, ¿el PAN la tendría que repetir en 3 años? No, me parece que ya no. A ver, el PAN ha caminado con distintas alianzas. Con el Verde, llegamos en el 2000 claro, en Fox con el Verde. En el 2018, Ricardo Anaya hizo alianza con MC. Uh-huh. A partir del 2021, pues hicimos alianza con el PRI, pero era un PRI más fuerte, y con el PRD, hoy el PRD pues ya tampoco mantuvo el registro. Me parece que por las condiciones en las que se está dando la política en México, tenemos que apostar por nosotros mismos y por la sociedad, abrirle el partido a la sociedad, a los ciudadanos sin partido, pero principalmente a nosotros mismos, a los militantes, a los que se han quedado en las buenas y en las malas, y por supuesto invitar a aquellos que encontraron las puertas cerradas en algún momento. Nos necesitamos todas y todos. ¿Para qué le alcanza al PAN en 3 años? En una columna yo escribía que es un partido, en este momento es una marca devaluada, ¿no? Que ha perdido un valor como, en términos marqueteros, en términos financieros, en términos políticos, ha perdido capital político, se huyeron muchos liderazgos como los primeros. ¿Para qué le alcanza al PAN en 3 años? Siendo concretos con todo este análisis que tienes, con este bagaje, ¿para qué le alcanza en 3 años? Mira, hay que ponernos a trabajar y yo sí creo que las cosas pueden cambiar. Hay que buscar la forma en la que le transmitimos a la sociedad que lo que está haciendo Morena no está bien y que a lo mejor hoy podría parecer que no va a pasar nada, pero se van a acabar el dinero. No va a haber ni siquiera para calles, ¿no? Ni para bachear, porque todo se va a ir para los programas sociales. Y que también, como hoy los están presentando, tampoco van a ayudar en un futuro a la sociedad. Necesitamos chambear, transmitir nuestras ideas y, por supuesto, desde ya empezar a buscar a los mejores. ¿Para qué creo que nos puede alcanzar para el PAN? Pues bueno, para recuperar los municipios y distritos perdidos y para hacer contrapesos, antes que nada, en la Cámara de Diputados, que no tengan ellos una mayoría calificada. Aspiro a que en el 2027 el PAN tenga mayor número de diputados federales en la Cámara de Diputados que puedan pues un poco detener, ¿no?, el avasallamiento de Morena con su mayoría aplastante en contra de una constitución que me parece que es magnífica. Y en lo local, pues por supuesto hacer contrapesos con el oficialismo, porque al final el gobernador se va a quedar 6 años, pero necesitamos un Congreso que sea contrapeso y que esté pues peleando por las causas de todas y de todos y no solamente de una persona. Yo sí aspiro a eso y por supuesto que recuperemos muchos de nuestros municipios. ¿Cuáles son el siguiente paso de Comeva? ¿Cuáles son los tiempos? Obviamente no te puedes adelantar, entiendo, por
por respeto a la ley interna del partido, pero ¿cuáles son los tiempos que siguen para que lo tenga muy presente la militancia panista? Yo ya estoy trabajando y lo estoy visitando y les estoy diciendo, a ver, ahí están los resultados del Yunque y ahí están nuestros resultados. Yo dejé un partido fuerte, un partido en crecimiento, un partido con estructura estatal porque teníamos regidores en todas partes y hoy no tenemos absolutamente nada. ¿Qué propongo? Que nos unamos con nuestra experiencia y con nuestro amor todos y saquemos adelante el partido. Estoy levantando la mano para la presidencia del partido a nivel estatal, pero de igual forma estoy apoyando a nivel nacional aún todavía no es candidato, pero a uno de los aspirantes que es Jorge Romero. Y lo digo con toda claridad, me parece que hoy necesitamos a esos jóvenes o no tan jóvenes, ¿no? Por ahí de los 40, necesitamos tomar el partido en nuestras manos y los que hemos dado resultados. Porque yo ya he ganado elecciones como también las he perdido, como he estado en otras posiciones. Insisto, en cada uno de los espacios en los que estuve he dado resultados y por eso hoy estoy visitando a los militantes y les estoy diciendo que sí hay de otra, que no nos... porque hay mucho desánimo en el interior del Estado, ¿no? Porque nos dicen, no, y si vuelven a quedar los mismos, me van a hacer lo mismo, ni nos invitaron a los eventos. Es lo que no puede pasar. Tenemos que buscar cómo los animamos, cómo hacemos que ellos salgan a las calles como muchas veces lo hicieron y que abracen nuestras ideas. Tenemos que buscar la forma de transmitirle eso a los militantes. Muy bien, nos acabas de decir qué pasaría si tú llegaras de nuevo a la presidencia estatal del partido. Pero ¿qué pasaría? Que obviamente a todas luces lo va a hacer y lo va a intentar. Claro. ¿Qué pasaría si regresara Eduardo Rivera a la presidencia estatal? ¿Podría desaparecer el PAN en 6 años? No va a desaparecer. Somos un partido, me parece que con bastante pasado, presente y futuro. No va a desaparecer. Me comentabas hace rato que tenían ahorita 7 alcaldías puras panistas ganadas de 217. Pero recordemos que desaparece el partido cuando tiene menos del 3% de la votación o un número menor de militantes. Pero hay un inicio en el declive siempre, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Si él llegara, ¿tú crees que estaría en riesgo el futuro, el registro del partido? 2, 3 elecciones futuras. Yo no creo que el registro, pero sí perder todavía más de lo que ya perdimos, que ya es mucho, mucho. O sea, quizás no podemos vivir de las diputaciones locales pluris, por ejemplo, ¿no? Ahorita todos están bien contentos porque entraron 7 diputados locales pluris. Nunca en nuestra vida habíamos visto 7, ¿no? Claro. O sea, no podemos, el partido no se puede sostener de eso. Sí necesitamos aspirar a ganar de mayoría, a tener compañeras y compañeros en espacios de mayoría y, por supuesto, insisto, recuperar la presidencia municipal de Puebla. O sea, esa desde el 2019 ya se veía una tendencia. La zona metropolitana y un montonal de municipios del interior. No creo que desaparezca porque el partido es mucho más fuerte, pero sí vamos a tener momentos muy dolorosos si el mismo grupo quiere hoy dirigir. ¿Por qué digo muy dolorosos? Pues ya vimos que no saben llevar las riendas del partido, que por más objetivos que tenían, o sea, imagínate, si hace 3 años ya traían el objetivo de buscar la gobernatura, no trabajaron, ahora imagínate que no tienen ningún objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué nos podemos esperar? Necesitamos gente aguerrida, trabajadora, comprometida, que empiece en grande, que le guste ganar y que incluya a todos, y no cerrarse a un grupito de 5 o de 6. Creo que eso le hace mucho daño al PAN y, por supuesto, a Puebla. ¿Por qué? Porque esto no es una pelea entre militantes, y que los del Yunque con Genoveva, no. Somos la única oposición, el único partido de oposición formal. Si nosotros no nos organizamos, ¿quién va a levantar la voz? ¿Quién va a decir, oigan, están haciendo esto en tal lugar? ¿O quién va a decir no a la reforma judicial? ¿Quién lo va a hacer si no somos nosotros? Así es que tenemos que fortalecer a la oposición, tenemos que fortalecernos nosotros para tener un mejor país. Ahora, esta es la parte de alzar la voz de manera interna, que ya es un trabajo enorme, es una talacha brutal para volver a recuperar este partido, la esencia de este partido, pero también levantar la voz y afuera, detrás de esas bardas que están en bugambilias, e irse a alzar la voz a nivel estatal con lo que está ocurriendo en el Estado. Te quiero preguntar concretamente, en julio se cumplieron más de 800 asesinatos en Puebla. Hasta ahora julio ha sido uno de los meses más violentos que ha tenido este sexenio, ¿no? La primera semana hubo nada más 14 ejecutados, 2 desmembrados, secuestrados. ¿Qué opinión te merece? ¿Cuál es el análisis que tienes tú? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Es culpa
de Sergio Salomón, del actual gobernador, es lo que estamos viviendo, la estela de la administración barbosista, o de quién es culpa? Porque alguien tiene que... Mira, a nivel nacional incrementó el número de muertes violentas, ¿no? Por asalto, por el narcotráfico. Cuando antes había 50, 60 al día, hoy llegamos a 100 y a veces superamos los 100 a nivel nacional. Claro, hay estados más peligrosos que otros, ¿no? Un Zacatecas, un Veracruz, un Guanajuato, ¿no? Que todos los días escuchamos que está desbordado la violencia hacia las personas. ¿Qué pasó? Este sí es un tema nacional y son varios factores. Me parece que hay dos principales. Uno, el tema de la prevención. Ya no hay orquestas infantiles, no hay apoyo en deporte, no hay apoyo para que los museos o lugares en los municipios abran y les den talleres. No hay nada, no hay espacios para que los jóvenes puedan distraerse. Antes existían orquestas infantiles, con dinero público se les pagaba a los maestros y se le pagaban los instrumentos. Aquí tuvimos muchos ejemplos de ellos. Se creaban o se instalaban canchas de fútbol, se hacían en un montonal de lugares. Hoy no hay un solo peso para eso. No hay un solo peso para la promoción ni de arte, ni de cultura, ni de deporte. Eso es el tema de la prevención. Ahora, el tema de la corrección. Se les dejó de dar a los municipios lana para que pudieran rentar o contratar o comprar más patrullas, para que pudieran pagar a los policías, para que tuvieran policías mejor capacitados o sus indumentaria. Se les dejó de dar. Oye, rásquense con sus uñas. Si no previenes y no les das dinero a los municipios, el único que tiene dinero es el narcotráfico. Hay estudios serios que dicen que ya ha acaparado o está presente el narcotráfico en el 80% de la población de México. Cuando no hay una política integral y no le interesa al que está arriba, eso de abrazos y no balazos, ¿qué provoca? Pues que digan los narcotraficantes, pues no pasa nada. Puedo matar a quien sea y no pasa nada, porque nadie me detiene, o si me detienen, integran mal las carpetas de investigación. Los niveles de impunidad tremendos. Que están en el inicio, está desde quien hace la carpeta de investigación. Claro, ya cuando le llega al juez y dice, oye, pues aquí ni vienen las pruebas, ¿cómo quieres que lo meta a la cárcel? Y por eso salen. No pasa absolutamente nada. Entonces, no hay prevención. La verdad es que desde que entró este gobierno, paró todos los apoyos a cultura, a deportes, a artes, a todo. Claro. ¿Me hablas del gobierno nacional? Del gobierno nacional, del federal. Sí. Recordemos que yo entiendo que tú me preguntabas por el Estado, pero al final el Estado es un reflejo de lo que es a nivel nacional. Si no mandan dinero para este tipo de actividades y a los municipios no les llega dinero etiquetado para el tema de seguridad, así tuviéramos al Rambo del, ¿no? En la gobernatura, no iba a poder hacer nada porque no tiene los instrumentos. Me parece que Sergio Salomón, por la forma en la que llegó, es un gobernador que ha sabido llevar muy bien el Estado. Eso hay que reconocerlo. No podemos ser mezquinos y decir que solo porque es de oposición. No. La verdad es que lo ha hecho bien. Pero a nivel nacional no les dan herramientas, ni siquiera ellos mismos, ¿no? Porque al final hay un montonal de presidentes municipales de Morena. No les dan las herramientas para que ellos puedan tener una mejor policía, una policía calificada y a áreas de prevención, ¿no? Insisto, como estas actividades se dejaron de hacer porque dicen, ay, en lugar de pagar orquestas, mejor que se vaya a programas sociales. Sus programas sociales no tienen ningún objetivo claro. No es, si sacas buenas calificaciones, tienes beca. Simplemente les dan dinero. Los jóvenes, imagínate, con dinero en sus manos, y no imagínate, tú sales al interior y ¿qué te dicen? No. Pues es para que, en el mejor de los casos, para que se compre ropa, pero si no es para que salga con sus amigos. Los jóvenes, para eso ocupan el dinero. Salen con sus amigos y ¿qué salen a hacer, no? No salen a las orquestas, no salen a jugar fútbol ni básquetbol porque no hay canchas. Entonces, creo que es un conjunto de cosas que se dejaron de hacer desde que llegó Morena a nivel federal. Recordemos que la lana es Andrés Manuel a través de su secretaría la que planea en qué se va a ocupar y son los diputados federales los que lo aprueban. Y por eso te digo, desde que llegó Morena le valió, solo le importaban sus programas sociales. Programas sociales, insisto, sin ningún objetivo claro.
bueno, ahí están un poco de las causas, creo yo, de tantas muertes violentas hoy en día, ¿no? Ok. Ahora, respecto a esta voz crítica opositora del partido, que estuvo totalmente en silencio prácticamente estos 6 años por esta... Tres, amigo. 3. Nosotros sí salimos, mira, nos tocó pandemia y nos tocó un gobernador represor, o sea... Yo recuerdo algunos videos, estudios en redes sociales, criticando, ¿no?, al exgobernador Miguel Barbosa, y me parece que en algún momento esta oposición que tú estabas marcando iba con un rumbo definido a ser una oposición tajante, pero el resto de estos 3 años me parece exacto, estos últimos 3 años, mira, calladitos. Fue una talacha que hiciste, pero... Y también les tocó Barbosa, y calladitos. ¿Qué se dice? Que Barbosa les ayudó. Varios presidentes municipales me confirman de que tuvieron llamadas de gobernación, les dijeron tienen que apoyar a Lalo Rivera o a Augusta, ¿no? En este caso. Entonces me parece que por eso se callaron y no dijeron nada. ¿Tú podrías confirmar esa versión? Bueno. ¿Sí fue el candidato del gobernador? Fue el candidato. El diario Reporter lo dijimos. Bueno, sí, fue el candidato del gobernador, ¿no? Del gobernador Barbosa. Varios de nuestros liderazgos recibieron llamadas de gobernación diciéndoles, va por acá, ¿no? Entonces, pues bueno, y aún así la diferencia entre ellos y nosotros fue mínima, ¿eh? La verdad es que demostramos con un montonal de trabajo que las cosas se podían hacer bien, ¿no? Entonces, pues bueno, sí fuimos una oposición muy clara a Barbosa, porque a ver, o sea, todo mundo lo veía. El señor, por las propias condiciones, nunca salió. Por supuesto que nunca se enteró que el Estado se estaba cayendo a pedazos, ¿no? ¿Y qué era lo que hacían? Su mayor obra era que pintaban de guinda, pintaban en los centros de salud, ¿no? Pintaban los azulejos que se habían puesto. Era su mayor obra, no hubo ninguna. A donde preguntaras no había obras y, por supuesto, no hubo presencia del gobernador, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, hoy nos enteramos, ¿no? De Haciendo y de Fondica y de un montonal. Hacia eso voy. Esa es mi pregunta concreta. En una investigación que hicimos en Diario Reporter, son casi 2,000 millones de desfalcos a las finanzas públicas. ¿Qué opina? ¿Por qué la oposición en ese momento no habló? ¿Por qué no criticó? ¿Qué pasó con esta voz de Augusta como representante del partido? Me queda claro que Eduardo Rivera no lo iba a hacer. No porque era alcalde, pero sí la presidenta del partido, porque es la cara y quien tenía que salir a hablar acerca de esto. No habló nada. Y perdón, pero cuando no dices nada te vuelves comparsa. Parecía que eran comparsa. O sea, yo no sé ahí qué fue lo que pasó, pero insisto, nos tienen que ver distintos. Yo ya demostré que sí lo sé hacer, y porque era mi chamba. La chamba hacia el exterior es ser oposición y hacia el interior fortalecer nuestra marca con los militantes. Perdón, pero el Yunque no lo hizo. O sea, tuvieron lo que tú acabas de decir, lo que ustedes investigaron, era obvio. Pues, ¿qué fue lo que hicieron? Yo mencioné el tema de las patrullas, no sé si recuerdas, sí. 1,000 patrullas, además hasta mandaban a ser espectaculares, a sobreprecio. Y no solo eso, las patrullas y los policías, o sea, porque para eso no destinaron lana, ¿no? Y por eso estaban paradas allá por Cuautlancingo, ¿no? Al lado del C5, siguen paradas. Siguen paradas, imagínate. Pero un sobreprecio, y casualmente la misma empresa que las compró Cuitláhuac, ¿no? O sea, también terrible el tema. Y así como esos fueron muchos temas que nosotros señalamos, porque no nada más era señalar, también propusimos. Cuando hubo sus dependencias las amplió, lo dijimos, oigan, solo es para meter más gente, ¿no? Para aumentar la nómina. Y ahí estuvo, nunca existió ni una sola obra. Hoy sabemos pues, que se transaron la lana o que la invirtieron raro, ¿no? A ver, ya para ir tomando rumbo en el pasado reciente, Alejandro Armenta, el gobernador electo, pues en su conferencia se fue con todo contra los gobiernos morenovallistas, dio duro en su barroco, a la inversión, a los miles de millones invertidos por parte del exgobernador Rafael. Pero me llama la atención que no haya mencionado a Miguel Barbosa en toda esta parte. ¿Qué opinas? ¿Cómo será el gobierno de Alejandro Armenta? ¿Nos volverá a repetir lo que nos repitió Barbosa, lo que nos ha repetido Andrés Manuel? ¿Será crítico otra vez con los fallecidos en 2018? Mira, no lo sé, no sé cómo vaya a gobernar. Lo que sí te puedo decir es que
los resultados del gobierno de Rafael Moreno Valle saltan a la vista. O sea, cuando tú pasas por el estado de Cuauhtémoc, ahí se ve el estado de Cuauhtémoc. Cuando tú pasas por estas avenidas, ahí están las avenidas de concreto hidráulico, ahí están los centros de salud en cada uno de los municipios los más alejados. De ahí encuentras un CIS, ¿no? Que era como se les llamaba. Es decir, las obras ahí están. Muchas cosas podrán decir, pero ahí están. De Barbosa no hay absolutamente nada. Sergio, me parece, el gobernador Sergio Salomón, me parece que va a dejar algunas otras acciones, pero al final del gobierno barbosista de Morena, el primer gobierno de Morena en Puebla, no hizo absolutamente nada. Hay que darle el beneficio de la duda al próximo gobernador, pero además por el bien de Puebla, ojalá haya obras, ¿no? Ojalá haya acciones, si no, imagínate de nuevo como Barbosa, ¿no? Solo con sus mañaneras. Permíteme ser más concreto. ¿Le dirías al gobernador electo o le recomendarías ya acabar con ese discurso del pasado? Pues mira, me imagino que fue, no sé en dónde dio ese discurso, la verdad es que... última rueda de prensa el lunes. Pues mira, yo creo que es parte de, porque digo, todavía no toma posesión del gobierno. Yo espero que una vez que llegue, pues esté hablando de otras cosas, por supuesto, ¿no? Okay. Bueno, ya para finalizar, ¿cuál sería el mensaje que hoy tú le mandas a la militancia, al panista, al simpatizante, al poblano que en algún momento votó por el PAN sin estar involucrado en los temas internos? ¿Cuál sería ese mensaje? Que el PAN es un partido fuerte y que nos vamos a levantar, y para lo cual necesitamos a todas y a todos, y que cuentan conmigo, cuentan con Genoveva Huerta, que soy una aliada de ellos, pero además que ama profundamente al PAN, y que voy a trabajar con todas mis ganas para levantarnos en el 2027 y tener un mejor México. Pues te agradezco mucho, Fernando, que hayas estado aquí. Una vez que ingresa otra vez a la Cámara y se vea todo este tema de la sobrerepresentación y se empiecen a dar los sombrerazos, vamos a volver a invitar para que nos platiques qué es lo que sucede ahí. Claro que sí, mi querido Galo. Muchas gracias. Gracias.